algo totalmente nuevo para todos ustedes. Esta es la historia del taxista. Así es que acompáñenme a esta gran historia, ya que estamos en Halloween, banda, y esto es algo muy macabrón. Pues vamos a dejar aquí al compa, ¿no? Ya sabes que yo soy Fito Rider. El día de hoy venimos con la historia. Sí, la historia macabrona, banda. ¿Se acuerdan que en un video anterior yo les había comentado que alguien, si podía, me pudiera mandar una historia, una pequeña historia sobre si allá habían vivido algo paranormal? Y bueno, pues alguien me escribió, banda. Así es, me escribió y se me hizo una historia muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente Halloween. Espero que estén ahí dando el rol, se hayan disfrazado y la hayan pasado bien en estas fiestas de Halloween. Bueno, pues en esta ocasión tenemos una historia la cual se me hace bastante interesante para todos ustedes. Espero que les guste y pues bueno, así es que acompáñenme. Este trabajador manejaba un taxi hace muchos años. Él lo que comenta es que trabaja en un área donde hay unos panteones muy grandes en la ciudad. Entonces siempre está moviendo gente en los panteones, del panteón a casas, a domicilios. Una familia que parecía estar alterada me hicieron la parada. Me detuve. Subieron rápido y me pidieron que me arrancara de inmediato. A mí no me gustó el ambiente que se sentía en ese tiempo. O sea, sentía como que algo estaba mal. Entonces les pregunté, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Antes de que me contestaran, un pajarraco monstruoso salió de entre los árboles. Dice, yo no pude ver al ave porque volteé por el escándalo que estaban haciendo. Era de color gris claro y sus alas eran enormes. Parecía una criatura huesuda. Yo pisé el acelerador a fondo. Dice, el pajarraco trataba de alcanzarnos, se abalanzaba sobre nosotros de unos picotazos. Dice, arrancó uno de los espejos laterales. Dice, el ave iba gritando mientras nos perseguía. El sonido que hacía era horripilante. Era una mezcla de un ladrido con el ruido que hacen las ratas. Algo muy extraño. Y se me emparejó del lado de mi ventana. Pude verle el rostro. Tenía una cara humana, con una expresión monstruosa, entre un pánico que me quedó claro. Si yo no me deshacía de ese pajarraco, todos íbamos a morir o no sabía la verdad lo que iba a pasar. Le vi al ave gris toda la intención de golpear mi ventana. Entonces frené. Dice, la criatura en efecto se lanzó hacia un costado. Pero como yo había frenado, se fue de largo contra los árboles que estaban en el otro lado del camino. Aceleré a lo máximo que podía el taxi y logré llegar a la ciudad con todos sanos y salvos. Ya todos estuvimos más tranquilos. Les pregunté al señor y a la familia qué era lo que estaba pasando, que no entendía yo nada. Él me explicó que ellos iban en su auto por el camino que está del otro lado de los árboles, y que de pronto una bruja empezó a seguirlos. Y pues de pronto la bruja los rebasó y se paró enfrente del auto. Todo fue tan repentino que no les dio tiempo de frenar y se pasaron por encima de la bruja, pero el auto ya no encendió después del impacto. Eso está locochón, banda, la neta. Pasaron unos 4 años, entonces me ocurrió otro incidente. Yo estaba estacionado afuera del panteón. Serían como las 8 de la mañana. Entonces un niño se me acercó y me pidió que lo llevara a su casa, que no tenía dinero, que cuando llegara a su casa, pues sus padres le pagarían. Era la primera vez que un niño completamente solo me pedía un viaje, lo cual pues a mí se me hizo un poco extraño, pero yo, por ser buena persona, pues accedí a llevarlo. Tal vez sí estaba perdido. No estaba muy convencido, pero tampoco me parecía correcto dejar al niño ahí. El niño no sabía la dirección precisa de su casa, pero sí me explicó bien cómo llegar. En el trayecto le pregunté que cómo era que había llegado tan lejos. Me explicó que se había salido de su casa
porque vio un gato y quiso alcanzarlo, pero por más que corrí para agarrar el gato, el animal seguía corriendo, así que fue hasta que el gato cruzó una calle y el niño ya no pudo alcanzarlo. Cuando menos lo acordó, ya estaba en el panteón. Para asegurarme de que sí era la casa del niño, le pedí que me esperara dentro del auto y que yo iría a avisar a la casa para decirles que a ver si es cierto que ese niño vivía ahí. Dice, bajé del taxi y fui a tocar la puerta. Me abrió una señora de unos 30 años aproximadamente. Le comenté que dentro de mi taxi traía un niño que decía que vivía aquí en esta casa y que se había salido por perseguir a un gato. La mujer se puso muy nerviosa y me pidió que le describiera cómo era el niño. Le di la descripción completa del niño y entonces la mujer se soltó a llorar con un llanto muy doloroso. Yo no entendía nada, yo no sabía qué estaba pasando. La verdad es que estaba un poco sacado de onda. La mujer me contó que 9 años atrás su hijo menor se había salido de la casa por perseguir a un gato, pero que terminó muriendo cuando lo atropellaron. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Corrí al taxi, pero ya no vi a nadie dentro. Aún ahí abrí la puerta de atrás y lo único que encontré fue un tenis. Lo agarré y estaba muy confundido, pero lo llevé con la señora. Se trataba del tenis que había salido volando cuando atropellaron a su hijo. Vaya historia, vaya historia. Dice, esa situación me dejó muy pensativo, tanto que al día siguiente no di servicio de taxi. La verdad dije, no más servicios de taxi. Uno de los compañeros dijo que lo que ya había hecho era ayudar al espíritu de ese niño, para completar su ciclo aquí en este mundo de los vivos. Al yo haberlo llevado a su casa, el niño por fin podría partir al mundo de los muertos. Se pasaron 6 meses, un tipo que se veía algo extraño me dijo que ocupaba servicio de taxi, que me pagaría 12,000 pesos, pero que solamente podría moverlo a él mientras arreglaba un asunto en la ciudad. Dice, dudé, pero sacó varios billetes de 500 y me los dio aclarando que no estaría demasiado tiempo en la ciudad, 3 días máximo, pero que si su estancia se prolongaba más de lo que él tenía pensado, me darían más dinero. Acepté el trabajo y lo ayudé a subir sus maletas en la cajuela. Lo hice con mucho cuidado porque aclaro que lo que llevaba era muy delicado y extremadamente costoso. El primer lugar al que me pidió que lo llevara fue a la única funeraria de la ciudad. Me pidió que abriera la cajuela porque bajaría unas maletas. Fui a la parte de atrás para abrirle la cajuela, aunque no era mi intención. Como yo estaba ahí sosteniendo la cajuela, pude ver cómo el tipo abrió la maleta. Eran varias carpetas con documentos, entró a la funeraria para checar algunas cosas. Estuvo allá adentro casi media hora. Salió, volvió a poner la maleta en la cajuela y me dijo que lo llevara al único hotel de la ciudad. Llegamos, me dijo que no bajaría las maletas porque solo entraría al hotel a dormir 3 horas, que mientras tanto yo comiera y que hiciera cualquier cosa, me durmiera y que no me moviera de ahí. El tipo era sumamente extraño, un comportamiento raro, no mejoraba mucho mi percepción sobre él. Esos dos aspectos, sumados a la gran cantidad de dinero que me dio tras conversar apenas 2 minutos, me hizo pensar que tal vez podría tratarse de algún mañoso, ¿no? Algún vato que andaba haciendo malas cosas, o alguien del gobierno. Pasaron las 3 horas, ni un minuto más, el tipo ya estaba saliendo del hotel directo hacia el taxi. Subió y me dijo que debíamos volver a la funeraria. En lo que conducía me atreví a preguntarle a qué se dedicaba. El tipo, con una voz muy melancólica, me respondió que era un supervisor independiente especializado en funerarias, que debido a eso se la pasaba viajando mucho durante todo el año sin descanso.
Su empleo lo llevaba por todo el país. Al mes visitaba al menos 10 ciudades diferentes. Nunca regresaba a una que ya había visitado antes. Cada funeraria le pagaba entre 6,000 a 10,000 pesos dependiendo de los servicios que requirieran. Lo mínimo que llegaba a generar eran 60,000 pesos, pero podía llegar hasta 100,000 pesos por mes. Dice, yo le pregunté si no creía que era peligroso, ¿no? Que dijera que ganaba todo ese dinero, esa suma. Él, aún con una voz melancólica y mirando a través de la ventana, me respondió que no tenía amigos, ni pareja, tampoco hijos, ni familia, ningún tipo. Lo peor que le podía pasar era que pues lo mataran, y eso no le daba miedo. La soledad pues lo tenía sin cuidado. Me pareció una respuesta muy profunda y mentiría si no confieso que me dejó algo inquieto. Y aunque realmente no estaba entendiendo mucho, se sabía que había cosas ocultas. Por eso insistí en que me dijera exactamente cuál era su trabajo realmente. Él se quedó en silencio. Se terminó pues lo que había pedido de comer. Entonces vimos que de la funeraria salió una familia. El sujeto lo señaló y me dijo que el anciano al que esa familia estaba velando no sabía que ya había muerto y que esa noche se iba a manifestar dentro de la funeraria. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Él me explicó que parte de su trabajo era asegurarse que todas las personas que estaban dentro de la funeraria fueran personas vivas. Cuando se asomó al salón en el que esa familia estaba velando a su familiar, notó que entre todos ellos había una persona a la que no podía mirarle el rostro. Intentó moverse para verlo desde otro ángulo, inclusive entró un poco más al salón, pero no había manera de ver el rostro de esa persona. Para descartar, se fijó en su sombra y no tenía. Además, su silueta no estaba reflejada en el vidrio. Piso blanco, todo parecía ignorar su presencia, como si nadie supiera que esa persona estuviera ahí en donde estaban velando al familiar. Esos detalles le indicaban al sujeto que esa persona no era una persona viva, sino que era una entidad que él denominaba como pues extraviada. Lo primero que vino a la mente fue que el tipo era una clase de cazafantasmas, algo así. Me pidió que abriera la cajuela. Sacó 2 maletas y me dijo que lo esperara dentro del taxi, que por nada del mundo me fuera a dormir, que podía ser peligroso para mí. También me advirtió que sin importar que viera o escuchara, no me moviera. Que no me moviera de ahí y que me quedara en todo momento ahí adentro del taxi. A los 20 minutos llegó una camioneta de ahí. Se bajó un sacerdote, un niño y varias personas vestidas con túnicas que daban mucho miedo. El tipo y el sacerdote interactuaban algunas palabras. Yo no alcanzaba a escuchar nada. Cuando terminaron de hablar, todos entraron a la funeraria. A la media hora salió el tipo y se quedó ahí cerca. Pasaron otros 40 minutos y entonces salieron los demás. Pero la escena era muy macabra. Al frente venían el sacerdote, detrás de él venían las personas de las túnicas y traían cargando a un niño que desde donde yo estaba se alcanzaba a notar que ya estaba como que muerto. Mientras el sacerdote y el tipo hablaban, los encapuchados subieron el cadáver del niño a la cajuela de la camioneta. Luego el tipo regresó al taxi. Ya estaba muy asustado por lo que acababa de mirar. Luego el tipo regresó al taxi. Yo estaba muy asustado por lo que acababa de mirar, ¿no? Él me dijo que siguiera la camioneta de cerca, que ellos ya sabían que los íbamos a seguir. Yo no dije nada, tenía un nudo en la garganta, la neta estaba muy espantado. Simplemente hice lo que el sujeto me ordenó, pues ya que me había pagado, ¿no? Bastante cantidad de dinero. La camioneta salió de la ciudad y se adentró en una comunidad a la que yo ya había ido mucho tiempo antes.
Los hombres con las vestimentas intimidantes que se bajaron de la camioneta levantaron una placa de cemento que dejó al descubierto un pozo y ahí arrojaron al niño. Después de eso, el tipo me dijo que ya nos podíamos ir. Quería que lo llevara de vuelta al hotel para pasar ahí la noche. También me dijo que yo debía dormir dentro del taxi en el estacionamiento del hotel. Por si alguna emergencia pasaba y él debía moverse, pues yo estaría ahí disponible, ¿no? Hice exactamente pues lo que me pidió. La madrugada avanzó. Iba a ser las 4 de la mañana y yo todavía no lograba cerrar los ojos. Estaba muy perturbado por todo lo que había pasado, lo que había presenciado, lo que había visto. No sabía qué hacer. Pensé seriamente en irme, pero no lo hice porque necesitaba respuestas. No podía quedarme sin saber qué demonios era lo que estaba pasando exactamente con esta persona y todo su trabajo. La única vez que miré en la hora antes de quedarme dormido eran las 4:15. A las 6 de la mañana el tipo ya estaba tocando la ventana del taxi para que lo dejara entrar y llevarlo a un lugar. Cuando se subió me dio un café cargado. Afirmó saber que yo no había tenido una buena noche. En lo que yo me tomaba el café me explicó algunas cosas. Primero me dijo que lo que había ocurrido con el niño no era una práctica habitual, pero las cosas dentro de la funeraria se pusieron difíciles y era la única manera de terminar el trabajo. Me explicó que un extraviado no es un fantasma, que no se trata solamente del espíritu del fallecido, sino que se trata de un ser que se crea con la mezcla de emociones negativas del muerto, es decir, miedo, enojo, tristeza, etc. Para llegar a ese punto debía ocurrir una serie de desafortunados sucesos. Primero debía morir una persona que tuviera asuntos pendientes sin resolver, que la persona no se diera cuenta que ya no encajaba dentro del plano de los vivos. Cuando un espíritu quedaba en esa especie de limbo, sufría un desprendimiento de emociones. Las positivas se manifestaban con un familiar, pero las negativas formaban cada emoción una entidad diferente y luego esas entidades negativas se fusionaban con el espíritu del fallecido, así que formaba el ser que él llamaba como extraviado. Cuando las entidades negativas que se formaban al ser eran muy poderosas, podían causar estragos muy grandes, llegar incluso a matar personas. Por eso debía ser expulsados del mundo de los vivos, pero habían ocasiones en que la energía de los extraviados era tan oscura y tan densa, y la única forma para deshacerse de él era dejándolo encarnar en un cuerpo humano y luego matar a ese cuerpo. A la madre. O sea, lo que yo estoy entendiendo, banda, es que la persona que estaba como adentro de la funeraria, que él decía que no era una persona viva porque no le veía ni la sombra ni la cara bien, al parecer era un fantasma, una entidad, un alma en pena, como nosotros lo hacemos conocer. Y pues él comenta que necesitaban una persona como para que esa alma se le metiera a la persona real y pues llevarla al mundo de los muertos, ¿no? ¡Hala! Sí, está perro. Ocurrió con el niño. Había sido utilizado como recipiente para el oscuro ser. Yo no podía creer lo que acababa de escuchar. Lo peor era que yo no tenía forma de saber si lo que me estaban diciendo era verdad o si me estaba ocultando algo, a lo mejor era mentira. Yo no entendí mucho. El sujeto me pidió que lo llevara nuevamente a la funeraria para revisar que todo estuviera bien. Tardó como 4 horas. Cuando salió dijo que todo estaba en orden, que por favor lo llevara a la central de autobuses y que ya mi trabajo había concluido. Llegamos a la central y antes de bajarse del taxi me dio otros 4,000 pesos. Me dijo que de seguro necesitaría tomarme unos días
para procesar todo lo que había pasado. Todo esto que les cuento ocurrió allá por el 2004 y es la primera vez que me atrevo a contar mi historia, porque siempre me dio miedo, pues la posibilidad de que si yo hablaba de este tipo de cosas, la empresa, la funeraria o el tipo, pues me buscaran y pues tal vez me hicieran algo o tal vez me pudieran a atacar físicamente o se metieran con mi familia. Entonces por eso yo oculté todo esto muchos años. Eso sí puede llegar a pasar, la neta. Pues realmente es que los taxistas viven día a día muchas cosas como estas. Más en la Ciudad de México, en ciudades como en México que pues sé que hay muchos taxistas en sus tiempos que andaban en sus bochos o a veces, bueno, después que anduvieron en los Urus, pues vivieron muchas cosas como estas. La neta es que sí está interesante, está macabrón todo este cotorreo. Yo creo que si yo hubiera pasado por esa situación de lo que nos comentó aquí este compa en el mensaje, pues yo creo que yo la verdad yo sí me hubiera espantado mucho y yo creo que yo no hubiera aguantado. Yo la verdad yo realmente yo creo que pues yo le hubiera hablado a la policía o mejor me hubiera ido de allí. Pero bueno, pues tal vez él accedió porque era una muy buena cantidad de dinero. Y pues a veces el dinero mueve masas, banda. Ustedes saben que a veces hay gente que por dinero pues aguanta ese tipo de cosas. Y pues realmente él lo único que estaba haciendo era manejar, hacer su trabajo. Pero sí está interesante. Pienso que hay mucha gente que puede llegar a trabajar haciendo eso, ya que las funerarias también se me hacen algo bastante pesado el ambiente. No sé, a mí no me gusta ir a ese tipo de lugares porque sí se siente un ambiente bien duro, cabrón. Cuando entras a una funeraria o vas a ese tipo de lugares como panteones, esas cosas, sí se siente la presencia bien cabrón. O sea, sientes la presión, lo cual no se me hace muy chido. Pero bueno, pues banda, esa es la gran historia que nos dejó aquí el compañero. Él no quiso dar su nombre por lo mismo, que no quiere tener más problemas o simplemente pues que no llegue a oídos de nadie y lo vayan a silenciar, le llega a pasar algo. Pero pues muchas gracias por escribirnos, gracias por pasarnos el dato. Y pues banda, esto es lo que pasó para nosotros en esta temporada de Halloween. Espero que hayan salido a pedir muchos dulces, espero que se hayan disfrazado, espero que la hayan pasado muy bien. Ya saben que yo soy Fito Rider y pues este fue un videito más muy macabrón. Así es que pues ya se la saben, mi queridísima bandera. Soy Fito Rider, dejen su like, suscríbanse si es que les gusta el contenido y pues nos vemos para la próxima. ¡Chao! Sobres.